llamo Héctor Méndez Caratini, soy fotógrafo profesional. Tuve una educación temprana en la Academia del Sagrado Corazón en Santurce y luego pasé a la Universidad de Boston. Regreso a Puerto Rico y termino mi grado en la universidad, donde estudié cursos de antropología, sociología. Después que salgo de la Universidad de Puerto Rico, me voy a estudiar fotografía formalmente tal en la ciudad de Nueva York. Allí permanecí un año y obtuve un certificado. Quería estudiar más o menos un año, no quería estar 4 años estudiando fotografía para meterme de lleno al campo. A principios de la década de 1970 y estaba buscando empleo aquí en San Juan. Tuve la oportunidad de trabajar con el doctor José Aves Rocal en el recinto de ciencias médicas, el cual me inicia en el campo de la fotografía oftálmica. Fue entrenado en Estados Unidos y se convirtió en el fotógrafo oficial del programa de investigación de retinopatía diabética en Puerto Rico. Trabajaba en el centro médico fotografiando la retina de más de 100 pacientes puertorriqueños para tratar de poder tratar la enfermedad de la diabetes. Fueron unos estudios muy importantes en el cual yo fotografiaba la retina de estos pacientes nuestros por un periodo de un espacio de 10 años. Los fotografiaba 3 veces al año a los mismos. Héctor tiene el carácter ideal para un fotógrafo de la calidad que se necesita en las ciencias médicas. Es que es muy suave en su trato, tiene la calma necesaria y sobre todo que él busca siempre la perfección. La práctica de este tipo de fotografía me enseñó a tener un tipo de paciencia para poder luego estudiar nuestra cultura. Siempre había tenido la inquietud de fotografiar a mi pueblo, a mi gente, y decido coger unos cursos para aprender más sobre la historia de Puerto Rico en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, bajo la tutela de don Ricardo Alegría. Él fue uno de mis primeros discípulos cuando yo inicié el programa de estudios puertorriqueños de Puerto Rico y el Caribe. Y fue allí donde más bien comencé a formar mi obra fotográfica como tal, tratando de ilustrar los temas que estaba estudiando en el momento. Comenzó a interesarse profundamente en esa herencia cultural nuestra. Decidí hacer un catálogo, un inventario, un atlas de los petroglifos de Boriquén, que fue como se llamó el portafolio, el álbum que realicé. Los petroglifos que hicieron nuestros indios taínos son verdaderamente una obra de gran interés artístico y que están desparramados por todo el país, en cuevas, en piedras aisladas, en los ríos, en diferentes lugares. Y Héctor tomó un gran interés en presentarle al país esa obra de nuestros indios, que en muchos casos era desconocida. Los fotógrafos latinoamericanos fotografiaban al indio en sus respectivos países, tales como al norte de México, en los desiertos, los venezolanos en las junglas de su propio país, lo mismo pasaba en Brasil. Y yo, pues como aquí en Puerto Rico no teníamos indios, pues me dediqué a fotografiar los petroglifos. Y luego que terminé con los petroglifos, pues decidí que deberíamos de tratar de promocionar y de concientizar a nuestro pueblo de los valores culturales que la herencia negra ha tenido en nuestra cultura. El enfoque y la intensidad que ha dado al estudio de las tradiciones en la costa norte, sobre todo en la zona de Loíza, nos lleva a redescubrir y a afirmar la presencia de unas tradiciones y una etnia muchas veces marginada, que es la negra. Se interesó mucho en la herencia africana y ha participado donde yo también inicié el estudio, en Loíza, aldea, en las fiestas de Santiago Apóstol, haciendo fotografías muy interesantes que reflejan también los cambios que han ocurrido en esta fiesta. Me entusiasmé tanto con las tradiciones de Loíza que rápidamente comencé a fotografiar las fiestas en honor a Santiago, las cuales se celebran anualmente en la tercera semana de julio. Luego de estar fotografiando las mismas en blanco y negro, decido fotografiarlas con la película Polaroid en colores. Abandona el blanco y negro porque considera
que la policromía es tan intensa y tan importante que necesita dejar fe y constancia de ella. También las fotografié en años subsiguientes en película en color, y en otras ocasiones, para darle un toque distinto, pues hacía video también. O sea que el trabajo que realicé en Loíza en realidad duró 2 décadas de trabajo. Como he estado tanto tiempo fotografiando eso, uno ve que en una parte de esa obra hay un elemento más documental que en otra. En otra ya enmascarada es casi una estilización de las máscaras y los vejigantes. Notoria es también esa manera de testimoniar, porque un poco la familiaridad le ha dado la posibilidad de la estilización de ese mundo. Esas fotos extraordinarias que él tiene de por ejemplo, unos niños, una niña bailando bomba, un niño prácticamente, un joven tocando el instrumento de la bomba, pues le da esa fuerza a esa tradición, que es una tradición tan rica, que muchas veces pasa desapercibida. Y algunos de esos elementos en donde él ha puesto especialmente el ojo es en esa fuerza de la cultura de un pueblo como Loíza, que ha irradiado tantos otros procesos culturales nuestros. Y yo creo que en este momento en Puerto Rico, en gran medida gracias a los trabajos de personas como Héctor Méndez Canatini, se le ha empezado a dar una nueva dimensión, a redefinir, a estudiar de otra manera y a mirar de una manera mucho más seria y académica las tradiciones y la aportación de la cultura africana en la cultura nuestra. Tuvieron influencia fotógrafos seminales en la historia de la fotografía en mi trabajo, tales como el fotógrafo norteamericano de nombre Walker Evans, el cual fue el padre de la fotografía de documentación. Hubo otro fotógrafo que para mí fue trascendental en mi obra, y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente aquí en Puerto Rico, y era el fotógrafo de nombre W. Eugene Smith. Se destacó por un ensayo fotográfico que realizó en Japón, titulado Minamata, en el cual unos grandes complejos industriales pues tiraban los desperdicios tóxicos al mar. Otro fotógrafo que jugó un papel importante en el desarrollo de mi carrera, al igual que en la de los muchos fotógrafos, fue Robert Frank. Robert Frank fue un fotógrafo de origen suizo que vino a los Estados Unidos allá a mediados de la década de los 50 y logró hacer un trabajo excepcional titulado The Americans. Cuando yo vi el trabajo que Robert Frank hizo en los Estados Unidos, pues me sirvió de base para yo hacer lo mismo, pero con los puertorriqueños. Con el ejemplo que tuve de la fotografía de W. Eugene Smith y como él mismo se destacó a través de su carrera ejerciendo lo que se llama el ensayo fotográfico, traté en Puerto Rico de hacer algo similar con nuestra historia. Recuerdo yo que para el 1977, octubre en particular, fue liberado el preso nacionalista Andrés Figueroa Cordero. Inmediatamente me percaté de la importancia que tenía para nuestra historia de tratar de reseñar una figura como esta, ya que se trataba de un preso político. Inmediatamente comencé a fotografiarlo a su llegada al aeropuerto. Luego, mientras yo trabajaba en el centro médico, me fui al hospital oncológico a fotografiar su tratamiento de quimioterapia. Y así sucesivamente me interné en el poblado del barrio Laguna, en Aguada, para fotografiarlo en la intimidad de su hogar. Y así lo fui fotografiando según iban pasando los meses, ya que se creía que el mismo iba a durar 17 días, 14 días de vida, y el mismo duró 17 meses.
El ensayo fotográfico termina con la excarcelación de los otros 4 presos políticos y el mismo termina en el cementerio del Viejo San Juan cuando Lolita Lebrón está besando la tumba de Albizu Campos. El ensayo se titula Los sueños del patriota porque uno de los sueños de este personaje, de Andrés Figueroa Cordero, era ver la excarcelación de los presos políticos. El ensayo fotográfico de Andrés Figueroa Cordero, como te dije, para mí es una culminación de la fotografía puertorriqueña. Tiene un valor testimonial, tiene un valor documental. A mí me parece que ahí hay un centro muy importante de su fotografía, ya no como nostalgia o evocación, sino como testimonio. Como una extensión del trabajo realizado en Loíza y sus máscaras, decidí luego fotografiar en el área de Atillo las máscaras de los santos inocentes. Y de igual forma pasé a Ponce para poder fotografiar el carnaval de Ponce. Estos 3 pueblos, Loíza, Ponce y Atillo, se convirtieron en el portafolio de las máscaras, titulado Mascarada. Allá para los 1980, temprano en la década, me encontraba yo fotografiando un lago lleno de neblina, muy romántico, como naturaleza, y entonces tenía yo una cámara tipo Hasselblad, que es de formato cuadrado, en la cual uno tiene que mirar para abajo en vez de hacia adelante para poder tomar la fotografía. Y entonces mientras yo estaba mirando para abajo, enfocando el paisaje que tenía delante de mí, me percato que a mis pies tengo un sapo aplastado y de repente mi mente se percata del significado de tal objeto y decido no tomar la fotografía del paisaje y llevarme el sapo aplastado para mi casa para luego fotografiarlo en el estudio. Este fue el comienzo de la serie que luego yo titulé Mártires. Los Mártires son quizás de lo más enigmático de la obra de Héctor Méndez. Sí, es una fotografía ya metafórica, una fotografía principalmente del desecho, del detritus, de lo que va quedando, de lo residual. Y en ese sentido es una metáfora de nuestra naturaleza, es una metáfora de lo que un poco nos espera si seguimos poblando este país tan pequeño de gente y además sembrándolo de cemento. Luego me mudé para la ciudad de Boston en 1985 al 87 y realizaba video experimental. Era un lugar lleno de gente joven, dinámica, que podía utilizar una tecnología que nosotros no teníamos en Puerto Rico. Y en la misma yo lo que hice fue recoger el álbum de los petroglifos que yo había logrado en décadas anteriores y a la misma yo le añadía el color electrónicamente a la señal. Esta serie de los petroglifos se convierten en el Quaibay. El Quaibay viene siendo el bajo mundo, el mundo subterráneo en la mitología taína. Este trabajo de la digitalización de la fotografía en blanco y negro hacia el color de tipo experimental fue la que me logró obtener el codiciado premio Leopold Godowsky Award, que era otorgado por la Universidad de Boston a principios de la década del 90. Godowsky fue el inventor de la película Kodachrome, que es una película manufacturada por la Kodak, que luego me dio el premio del Kodachrome Award of Excellence como fotógrafo que utiliza ese tipo de película. De niño creciendo tuve una influencia muy grande que me afectó, que fue el poder compartir con mi abuelo maternal. Yo visitaba la hacienda de café que él tenía en el barrio Pulguillas, allá en Cuamo. Luego decido rendirle un tipo de tributo póstumo a esa figura paternal que tuve en el abuelo. Y me involucré en el proyecto de las haciendas cafetaleras. En aquella época, en 1987, 88, 89, dediqué gran parte de esos años fotografiando las distintas haciendas en Puerto Rico. Las haciendas, ¿no? Es uno de los temas que él ha tocado. Y lo interesante es tratar de ver ese ojo a ese mundo, ¿no? Hay un elemento claro de un tipo de arquitectura que conformaron esas haciendas que si no llega a ser por ese tipo de fotos, pues se iba a ir perdiendo, ¿no? Él visitó las haciendas, estuvo recogiendo datos de las haciendas que quedaban todavía, especialmente las haciendas de café
en la montaña de Puerto Rico, las ruinas de las haciendas de caña de azúcar en la costa. Hizo un trabajo verdaderamente excepcional que también ha sido presentado al país para que tenga más conciencia de esos monumentos históricos que tenemos y que hay que conservarlos. Comienzo a fotografiar la influencia africana y sobre todo las religiones africanas en el Nuevo Mundo. Participó con mi hijo José Francisco en los estudios del Gagá en la República Dominicana e ilustró un libro que escribió mi hijo sobre el Gagá con fotografías verdaderamente excepcionales. El Gagá es una sociedad religiosa que ocurre en la República Dominicana, donde los haitianos celebran sus costumbres y sus rituales basados en su religión del vudú. Decido trasladarme a Brasil para poder ver las influencias de la cultura africana y sobre todo los orishas en los templos del Candomblé. Pude ir a Salvador de Bahía y a distintos poblados que le quedaban en su alrededor para realizar el trabajo que luego concluyó en una exhibición que llevé a cabo en el Museo de Arte de Ponce. Viajo a la hermana República Venezolana para poder tratar de hacer el trabajo sobre María Leonza. María Leonza es esa diosa mitológica de la selva que aparece desnuda sobre una danta, que es un tipo de cerdo salvaje, en la cual ella es la protectora de los animales. María Leonza fue un proyecto muy interesante porque él mismo concluyó no solamente en las fotografías a colores, sino que también fui invitado por el vicepresidente de la Kodak en los Estados Unidos, en Rochester, para que pudiera utilizar los estudios de grabación digitales que ellos tenían con las computadoras en el estado de Maine. Y allí pues en el Center for Creative Imaging pude editar un video sobre el tema de María Leonza. Y en este caso pues era algo totalmente innovador cuando la tecnología se acababa de inventar, el QuickTime de la Macintosh. El video luego lo sometí a participar en el primer Film Festival que se estaba llevando a cabo en San Francisco, California, y ganó el primer premio en su categoría. Cuando surge la muerte de David Sanes en el 1999, rápidamente me percato de otro tema que podría surgir en mi fotografía. En Vieques me preocupaba muchísimo cómo se estaba destruyendo el ambiente, cómo se estaba contaminando la tierra, cómo sus ciudadanos estaban siendo afectados en su salud, y rápidamente comencé a fotografiar los mismos. Comprendí que era un ensayo largo, estaba fotografiando la importancia de la desobediencia civil pacífica por la cual se han destacado los puertorriqueños. Caratini también tiene esa función en la fotografía. También ha hecho fotografía, podríamos decir, de protesta, de una manera muy, muy sutil, porque siempre su fotografía se caracteriza por ser una fotografía sutil, pero ahí está. No hay duda de que ese es un ensayo fotográfico también de gran valor. Traté de darle un giro distinto al ensayo para que no se viera muy fotoperiodista, y decidí hacer que el ensayo fuese las crónicas del Calvario. De la misma forma que los Viernes Santos los puertorriqueños visitamos las iglesias para ver las estaciones de la cruz, de esta forma pues formé 15 paneles que eran un vía crucis del pueblo viequense y cómo el mismo se veía reflejado. Otra faceta que he estado explorando en mi trabajo ha sido la transculturación del puertorriqueño. En estas imágenes que llevo fotografiando desde 1999 hasta el 2002 aparecen los rodeos de los vaqueros boricuas. Él deja constancia de una realidad cultural, de la transculturación, de las invasiones culturales, de las afirmaciones culturales. Estos vaqueros aparecen fotografiados llevando a cabo rodeos, lo que llamamos el rodeo caliente, montados sobre toros y broncos y lazando reses, influenciado por la
visión que legara en mí mi abuelo sobre el amor a la tierra, decido regresar a mis raíces y construir un tipo de centro de conservación, tipo de jardín botánico de especies en peligro de extinción. Y llevo ya por los pasados 3 años construyendo un tipo de jardín donde hay especies de heliconias, jengibres, cóstuces y distintos árboles frutales traídos del oriente. Es un tipo de botánica en la cual tengo cientos de distintas especies que estoy fotografiando. Estoy creando un tipo de álbum de botánica como cuerpo de trabajo para estudio, de la misma forma que en el pasado he estudiado las distintas enfermedades de la retina o los distintos petroglifos como ejemplos. La fotografía de Héctor Méndez Caratini define una sociedad y la define con el prisma individual de un hombre que la ausculta y la mira con gran detenimiento y nos define a la misma vez a nosotros mismos. La mirada de Héctor sobre el puertorriqueño y sobre Puerto Rico, que en última instancia es el objeto de su deseo fotográfico, vamos a ponerlo así, es una mirada que tiene un valor testimonial, tiene un valor documental. En el trasfondo de todo está algo que ocupó mucho todavía a mi generación intelectual, literaria, artística, y es la identidad. O sea, pienso que una fotografía muy montada sobre la idea de la identidad, de una recuperación y de una plasmación de una identidad. Héctor Méndez Caratini y su obra es parte de todo un momento donde se empezó a plantear que la cultura también es la cultura también es una lucha. Yo creo que la contribución que ha hecho Héctor al captar mediante la fotografía y en muchas ocasiones también mediante la película en movimiento de aspectos de nuestra cultura, pues van a trascender, viendo la fotografía no solamente como un documento antropológico de valor etnográfico, sino también como una obra de arte, que es lo que él ha hecho. Mi rol como fotógrafo ha sido tratar de destacar nuestros valores, ¿verdad? Me he dedicado a fotografiar nuestra rica herencia cultural, nuestra identidad nacional. A través de mi fotografía he tratado de crear algunos símbolos, unos íconos representativos de quiénes somos y cómo la misma ha sido una fotografía de documentación social, política e histórica.